esto de los efectos adversos, ¿no? Un concepto que ya se los dije es, los opioides no tienen dosis máxima. Sigo dando hasta que calme el dolor. ¿Y cuándo me detengo? Y me detengo si aparece un efecto adverso. Salvo el tramadol y el propoxifeno, que sí tienen dosis máxima. Pero todo el resto no. Entonces, el 20% de los pacientes van a abandonar el opioide por un efecto adverso. Entonces, son frecuentes. El más frecuente de todos, la constipación. Mareos, náuseas, vómitos, serostomía, sequedad ocular. Gastritis muy poco, vértigo muy poco, prurito, anorexia, confusión pueden dar. Pero sin lugar a duda, la constipación. Aquí dice más o menos 21% de los pacientes. Eso es en ambulatorio. En internados es casi el 100%, ¿sí?, de los pacientes. Hay efectos adversos de inicio y efectos adversos de mantenimiento. ¿Por qué? Porque los opioides generan tolerancia. Tolerancia implica que para lograr un efecto necesito más dosis. Entonces, como genero tolerancia para dolor, también genero tolerancia para efectos adversos. Náuseas y vómitos solo se ve al inicio. Prurito solo se ve al inicio. Depresión respiratoria solo se ve al inicio. Constipación al inicio y también posteriormente. Ahora, ¿sí? Serostomía más de mantenimiento, mioclonías, confusión, alodina, hiperalgesia más de mantenimiento. Es decir, cuando el paciente, los de inicio, básicamente podemos decir, ¿sí?, que se debe a la dosis de opioide. Y los de mantenimiento, se debe a metabolitos del opioide. Hay un solo efecto adverso que no se acaba nunca, que no genera tolerancia, que es la constipación. Mientras tome opioides va a estar constipado. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, nos preocupan mucho más sobre todo los de inicio, que son los más graves, donde puede aparecer la depresión respiratoria. Es muy raro que un paciente que viene tomando opioides haga una depresión respiratoria, salvo que se haya confundido en la dosis. Entonces yo les leo el primer caso clínico. Este es un hombre de 75 años que como antecedentes tiene hipertensión arterial, está anticoagulado porque tiene una fibrilación auricular crónica y tiene un cáncer de próstata con metástasis óseas múltiples, sobre todo en pelvis y en columna, ¿sí? El señor presenta una lumbalgia de 2 meses de evolución que lo despierta por la noche, dolor irruptivo. El señor está tranquilo durmiendo y el dolor lo despierta. Este dolor tiene una escala verbal de 8 en 10 en reposo y 10 en 10 con los movimientos. Y sí, tiene una metástasis ósea vertebral. Y él ya venía tomando metadona, 5 miligramos cada 8 horas, hace 3 días, diclofenac, metilprednisolona, metoclopramida, que es Reliveram, y vaselina líquida, una cucharada en el almuerzo y una cucharada en la cena. Cuando uno ve este tratamiento así, la verdad que es un tratamiento bastante estándar, ¿sí? Nos llama el celular porque siente el abdomen distendido, hinchado, le cuesta comer, tiene sensación de tenesmo rectal, básicamente de que quiere ir de vientre, pero no puede, ¿sí? Y desde el inicio de la medicación no va de cuerpo. Eso es lo que nos consulta. Entonces nos preguntamos qué pasa. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es, este señor no tiene intoxicación. El señor no está intoxicado, este señor tiene un efecto adverso. O sea, no tengo por qué suspender la medicación. Tengo que tratar un efecto adverso, optimizar el tratamiento. Lo que tiene es constipación, claramente, ¿no? Y dijimos que es muy frecuente. ¿Por qué se constipan? Aumenta el tono del estómago, disminuye la cantidad de ácido clorhídrico, disminuye las ondas propulsivas, ¿sí? Disminuye, ¿sí?, el peristaltismo del intestino delgado. El colon absorbe más agua, aumenta su tono y disminuye el peristaltismo. Aumenta el tono del esfínter de Oddi, por lo tanto hay menos secreción biliopancreática. Todo esto me lleva a la constipación. Y encima, si le sumamos que suele ser gente con dolor y se mueve poco, entonces la constipación en estos pacientes es algo sumamente frecuente, ¿sí? El colon es por ahí el más involucrado en la fisiopatología. Miren, 40-70% de los pacientes se van a constipar. Y si están hospitalizados, casi el 100%. Entonces, y si encima no toman agua, están deshidratados, son viejitos, no se mueven, ¿sí? Tienen falta de privacidad porque están internados. Y bueno, estos pacientes, ¿sí?, no van de vientre. Y la constipación no genera tolerancia.
Continúa. Si no la tratamos, mientras tome opioides, va a estar constipado. Entonces, y ustedes me dirán, ¿y si iniciamos los opioides y junto con los opioides iniciamos laxantes? Sí, así se debe hacer. Inicio opioides, inicio laxantes. ¿Sí? Después veo si los retiro. Porque si no, lo que va a suceder es que el paciente se va a sentir tan mal por la constipación que no va a querer tomar nunca más un opioide. Entonces, comenzamos laxantes desde el inicio con los opioides. Puedo tratar esto con medidas no farmacológicas. Muévase, coma con fibra, tome líquido. La realidad es que estos pacientes habitualmente esto no es suficiente. Entonces, les doy tratamiento farmacológico. Y aquí algunas salvedades. Puedo usar lubricantes. Eso es vaselina, aceites minerales. La vaselina, primero, tiene una latencia. Yo la doy y puede tardar en actuar hasta 4 días a veces, o 3 días. Entonces, a ver, estos pacientes que ya vienen constipados, les doy vaselina y les va a hacer efecto de aquí a 3 días. Por otro lado, cuando la vaselina hace efecto, tiene la particularidad que no respeta el esfínter anal inferior. Por lo tanto, donde esté, se hace encima. Por otro lado, la solemos dar por la noche, porque de noche hay más tono vagal y por lo tanto de noche se mueve un poco más el intestino que de día. Y hemos tenido pacientes ancianos que se han broncoaspirado con vaselina y genera una neumonía química tremenda. Moraleja, casi no la usamos ya la vaselina, porque tarda mucho, porque puede ser complicada, porque el paciente se puede sentir incómodo, porque puede mancharse en cualquier lugar. Entonces usamos otros laxantes, no los aceites lubricantes, sino los osmóticos. Lactulosa, malitol, polietilenglicol, ¿sí? Estos lo que hacen es usar el mecanismo fisiológico de catarsis. Tomo lactulosa, es una gran cantidad de azúcar que no se absorbe. El azúcar queda en el intestino y el azúcar es higroscópica, chupa agua. Chupa agua, aumenta el volumen de la materia fecal. Aumenta el volumen de la materia fecal y el paciente va de vientre. El paciente va de vientre si el intestino se mueve. Y si le doy lactulosa y el intestino no se mueve, el paciente se hincha y no va de vientre. Entonces la lactulosa, si bien se puede usar, no siempre es efectiva en estos pacientes y también puede tardar 2 días en hacer efecto. Después tenemos los estimulantes, como el bisacodilo y el picosulfato. El bisacodilo es lo que traen los chicles laxantes. El picosulfato de sodio es lo que trae, por ejemplo, el Dulcolax, ¿sí? Estos son irritantes. Es una sustancia que irrita el intestino. Y el intestino, cuando se irrita, responde de una sola forma, moviéndose. Aumenta su peritactismo. Estos son más efectivos. ¿Cuál es el problema? Da cólicos. Duele, molesta. Entonces eso hay que avisar al paciente. ¿Qué sería lo mejor? Usar un laxante osmótico como la lactulosa, pero desde el inicio. Y eventualmente alguno de estos. Entonces solucionamos con un laxante a nuestro paciente número 1. Sepan que no vamos a esperar que se constipe. Le vamos a dar esto desde el inicio. Nuestro paciente número 2 es un señor de 50 años, una señora de 50 años, es abogada y docente de la universidad y consulta por dolor cervical en la parte derecha del cuello, anterior sobre todo. De 3 meses de evolución, ¿sí? Le duele 7 en 10 en reposo y 10 en 10 con los movimientos. Se irradia hacia miembro superior derecho y le duele sobre todo cuando gira la cabeza hacia el otro lado y al elevar el miembro afectado. Y el dolor de cuello se va hacia la parte inferior de la clavícula, sobre todo cuando uno le comprime la zona clavicular, le duele. Me imagino que ustedes ya tienen una idea de qué le pasa a esta señora. Esto genera gran interferencia en sus actividades cotidianas. Tanto es así que tuvo que dejar de trabajar. Tiene un perfil psicológico bastante especial, muy obsesiva, ¿sí? Muy perfeccionista. Y tiene una fisonomía bien longilínea, ¿sí? Delgada y alta. Un cuello bastante largo. Lo que tiene básicamente es un síndrome, ¿sí? Del opérculo torácico. ¿Sí? Tiene atrapado el paquete vasculo nervioso entre los escalenos. ¿Sí? Por eso la fisonomía larga es muy común en esta gente y los docentes es muy común, sobre todo que trabajan con los miembros superiores en alto. El tema es que para esta señora esto que parece tan simple es inhabilitante. Entonces tenemos que darle alguna solución. Hacemos una consulta con un kinesiólogo amigo, le decimos te vamos a mandar a una paciente para que le hagamos
fisioterapia y terapia manual. Entonces el kinesiólogo le hace esto, le hace un poco de test, le hace algunos ejercicios de elongación, ¿sí? Algo de masoterapia, y al cabo de 3 semanas la mujer vuelve y nos dice: la verdad que me siento un poco mejor, ¿sí? El dolor ha bajado, ahora con los movimientos no es un 10 en 10, pero me sigue doliendo mucho. Nos comunicamos con el kinesiólogo, nos dice: si bueno, intentamos algo de rehabilitación postural, vamos a ver cómo nos va, y la sigo viendo y combino un poco de esto con terapia física. Bueno, genial. Al cabo de 6 semanas vuelve y la paciente dice: me siento genial, me mejoró mucho el dolor, quiero volver a trabajar, pero la realidad es que para reanudar mi actividad sí voy a necesitar un analgésico, porque voy a volver y algo me duele, pero me siento mucho mejor. Bueno, te voy a dar tramadol, porque tu dolor ahora está en una situación de moderada, entonces te voy a dar un opioide suave y te voy a dar dosis baja. No. Dame una buena dosis, porque yo quiero poder desempeñarme bien. Ante la insistencia de esta señora, le damos dosis máxima de tramadol, 100 miligramos cada 6 horas, son 400 miligramos, una mujer joven, ¿sí? Bueno, le damos la dosis máxima. La paciente nos llama al teléfono y dice: no puedo parar de vomitar, vómitos incoercibles, no puedo comer nada, ¿sí? Y quise ir a mi kinesiólogo y como no pude parar de vomitar, no pude ir. Y la verdad que es un muchacho que me cae muy bien, ¿sí? Entonces, la verdad que está enojada. Lo mismo que el caso anterior, no tiene intoxicación, tiene un efecto adverso, náuseas y vómitos. Todos los opioides son emetizantes, todos los opioides generan vómitos o pueden generar vómitos. Se da hasta en el 40% de los pacientes, casi la mitad. Y solo es un efecto adverso de inicio. Al tercer día desaparece, pero desaparece totalmente. Entonces es una pena que esta señora nos haya dicho: no quiero tomar tramadol nunca más por los vómitos que me dio. Porque si nosotros le hubiésemos dado un antiemético desde el inicio y le dijimos: toma el tramadol, media hora antes un Reliberan, y después de 3 días dejas de tomar el Reliberan, esto se hubiese solucionado. Entonces, sabiendo que las náuseas y los vómitos tienen una incidencia tan alta, todos los pacientes empiezan opioides con antieméticos y se les dice al paciente que al tercer día lo suspenda. Por otro lado, también tiene que ver con la dosis. Esta mujer empezó con dosis muy alta. Si hubiésemos empezado con gotitas, dosis pequeña y en forma creciente, las náuseas hubiesen sido muchísimo menos intensas. Pero no está intoxicada, porque muchos pacientes dicen: me intoxiqué con el tramadol, ¿sí? Porque no paro de vomitar. Los opioides estimulan lo que se llama zona gatillo quimiorreceptora, que es la zona del vómito que está en el tronco encefálico. Y por eso generan vómitos, son vómitos centrales, no son vómitos digestivos. Bien, se puede usar Reliberan, y esto les comento rápidamente, ¿sí? El comprimido de Reliberan, de metoclopramida, trae 10 miligramos. Y uno puede usar 10 miligramos por hora con un máximo de 100 miligramos por día. O sea que puede usar un montón. Puede dar algo de temblor la metoclopramida, puede dar algo de ansiedad. Hay pacientes más y menos susceptibles. Muchos pacientes me dicen: como tengo náuseas, no puedo tragar la pastilla, entonces deme en gotitas. Entonces le damos gotitas para adultos, porque vienen Reliberan niños. Bien, a ver, ¿sí? 1 mililitro, 20 gotas, está de 5 miligramos. Entonces, ¿qué le tengo que decir a mi paciente? Al menos tome 40 gotas por toma. Y te miran como diciendo: ¿40 gotas? Sí. Porque por ahí te dicen: che, tomé la gotita, tomé 5 gotas y la verdad que sigo vomitando. Y no. Si 10 miligramos es la dosis y 40 gotas hacen 10 miligramos. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Esas indicaciones hay que darle. Se puede usar ondansetron, pero es carísimo, o dexametasona, pero en estos pacientes no suele hacer falta. Esto por ahí para pacientes internados. Y solucionamos el caso de la segunda señora. Entonces, como efecto adverso frecuente, constipación y náuseas son de los más frecuentes. Vamos a ver el tercer caso. Este es un señor de 70 años, obeso, fue tabaquista, es EPOC. Está internado porque le hicieron una biopsia de un nódulo pulmonar derecho con compromiso de pleura y compromiso de pared torácica. Tiene medicación porque tiene está medicado porque tiene dolor en el sitio quirúrgico de 8/10.
e hiperalgesia en todo el emitor derecho. Tiene un dolor en el emitor derecho que apenas lo podemos usar. Está con morfina, 60 miligramos en infusión continua, o sea, en goteo endovenoso, y tiene un antidepresivo, amitriptilina y clonazepam. Del mismo día tiene una función renal normal, una urea un poquito elevada y un hepatograma normal. La hija, que es médica, nos llama porque dice que lo ve muy somnoliento, que no lo ve respirar normalmente y nos pide que le pongamos el saturómetro. Recuerden que era un paciente EPOC. Y cuando lo revisamos, está confuso, somnoliento, solo responde al dolor y tiene una frecuencia respiratoria de 9 por minuto. Algo deshidratado y tiene sacudidas en las piernas y brazos, ¿sí? No convulsiones, tiene sacudidas. ¿Qué está pasando con este paciente? Y tiene sedación, depresión respiratoria, deterioro cognitivo y mioclonías. Esto es parte de la neurotoxicidad por opioides, ¿sí? Este paciente sí tiene neurotoxicidad. Entonces, la sedación es muy frecuente al inicio del tratamiento, pero como después generan tolerancia a los pacientes, es raro que aparezca posteriormente. Sedación no implica en coma. La sedación puede ir desde un estado de sueño y de dificultad para concentrarse hasta el coma. Entonces, dentro de ese espectro podemos tener muchas cosas. Sobre todo, si mi paciente es viejito, tiene metástasis cerebrales o toma otros psicofármacos. Este señor tomaba amitriptilina. Se puede ver con la morfina, ¿sí?, hasta en el 60% de los pacientes, y siempre tener en cuenta que el hígado y el riñón funcionan bien porque la morfina se elimina fundamentalmente por riñón y se biotransforma en hígado. El tratamiento es cambiar de opioide, ¿sí? Le tengo que dar un opioide que no tenga metabolitos activos, y si bien se puede usar modafinilo, el modafinilo, ¿sí?, es un agonista dopaminérgico y activa. Recuerden, ¿sí?, que el modafinilo puede dar taquicardia, puede dar arritmias, ¿sí?, y si bien se despiertan estos pacientes tremendamente, ¿sí?, no adquieren capacidad de concentración. Les digo esto porque tenemos algunos colegas que toman modafinilo para estudiar. Te mantiene despierto, pero no puedes mantener la atención en una cosa, ¿sí? Entonces, no usamos mucho medicación para estos trastornos, la sedación, sino cambiamos a un opioide que tenga menos metabolitos activos. Por ejemplo, metadona. Con respecto a la depresión respiratoria, sí es preocupante, pero no le vamos a dar un antídoto, naloxona, a cualquier paciente con depresión respiratoria. Se lo vamos a dar cuando la frecuencia respiratoria baje de 9 o a 8 por minuto. Ahí hay gran chance de acidosis respiratoria, o en pacientes que ya tengan acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando le dé el antídoto, este paciente no solo se va a despertar, no solo va a empezar a respirar adecuadamente, sino que le va a empezar a doler también. Entonces la depresión respiratoria es igual para cualquier opioide a dosis equivalente, ¿sí? La metadona, siendo que tiene más vida media, ¿sí?, puede dar más depresión respiratoria. Y pacientes EPOC, obesos, asmáticos, hipercámnicos u uso de otros psicofármacos tienen más chance de tener depresión respiratoria. Si la frecuencia es de 8 por minuto o menos, o de 9 por minuto menos, está indicado el antídoto. Lo lamento, aparecerá dolor, aparecerá taquicardia, pero yo no quiero intubarlo a este paciente. Entonces le voy a dar naloxona. Y si el paciente respira bien, pero está dormido y lo sacude y no lo puede despertar, no importa. Si respira bien, lo dejo que duerma un día, 2 días, 3 días, lo que sea necesario. Pero el paciente dormido no le pongo naloxona. Solo le pongo naloxona a quien tiene riesgo de vida o a quien no quiero intubar. Y si este paciente me llamaron y cuando me llamaron ya está intubado y no le pongo naloxona, espero que se despierte, ¿sí? Porque lo que quería evitar ya sucedió, ya lo intubaron. Y ahora no le voy a dar naloxona que le va a generar una crisis de dolor. Este concepto es importante que lo tengan muy, muy claro. Entonces, esta neurotoxicidad inducida por opioides, sí, da estos trastornos cognitivos, somnolencia, alucinaciones, delirio, sacudidas o mioclonías, puede dar convulsiones y puede dar dolor inducido por opioides. Se llama hiperalgesia inducida por opioides, ¿sí? Las alteraciones cognitivas, los pacientes tienen olvidos, tienen alucinaciones, tienen alteración de la memoria, y todo esto se da por acúmulo de metabolitos, sobre todo morfina 3.
La morfina 6 dijimos que es muy analgésica, pero la morfina 3, ¿sí?, es excitatoria, da hiperalgesia, alodinia, mioclonías, delirio hiperactivo. Básicamente es este el metabolito que nos genera problemas. Entonces, todos estos pacientes tendremos que monitorizarlos, y si bien, si tiene delirio, le podemos dar aloperidol, lo que hay que hacer es sacar ese opioide y poner otro que no tenga metabolitos. El fentanilo sería ideal, pero el fentanilo no viene por vía oral. Pero si mi paciente está internado, le saco la morfina y le pongo fentanilo, porque el fentanilo no tiene metabolitos activos, ¿sí? Pero si está ambulatorio, la metadona es el opioide que no tiene metabolitos activos. Entonces, quizás solo cambiando el opioide, esto mejora y no hace falta sumar otro remedio. Hay que avisarle a la familia para que la familia no se asuste. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Van más o menos entendiendo? Bueno, seguimos. Este es un señor de 70 años con sobrepeso, tiene artrosis de cadera y de rodilla muy intensas, ¿sí? Tiene contraindicación para la operación de cadera porque tiene alto riesgo cardiovascular, porque tiene un marcapaso y un infarto hace poco tiempo. Viene tratado con morfina, 120 miligramos al día, y aparte viene haciendo algo de masoterapia, algo de TENS 2 o 3 veces, hace pulsos de sesiones así 2 o 3 veces al año, y con eso, entre la morfina y sus visitas al kinesiólogo, mantiene un dolor de 4/10, que él dice que esto es tolerable. De repente aparece en el consultorio nuestro kinesiólogo, en realidad nos llama por teléfono y dice: che, Juan, mira, estoy algo preocupado porque recuerdas el señor de la artrosis de la cadera que veíamos juntos. Bueno, mira, vino de nuevo a hacer las sesiones que él hace cada tanto, y en realidad lo vi bien, lo vi con dolor más o menos controlado, pero cuando la sesión terminó me dijo lo siguiente: la sesión estuvo bien, lo que no me gustó es que haya tanta gente mirando, y tampoco que me tirara o que me mojara con agua fría, pero la sesión estuvo bien y no me duele. Y se fue el señor. Y la verdad que esto, me dice el kine, esto me dejó descolocado, porque primero no había nadie en el consultorio, estábamos nosotros. Y segundo, no hice ninguna terapia con agua, ni baños de contraste, ni nada que tenga que ver con eso. Por lo tanto, sí, no le dije nada y vine, y por eso te llamo. ¿Qué le está pasando al señor este? ¿Qué hacemos? Este señor tiene delirio. Las alucinaciones visuales son frecuentes con la morfina, pero mucho más frecuentes las alucinaciones táctiles. El paciente siente que le caminan insectos, siente que lo tocan, siente que lo mojan, ¿sí? Y después, en frecuencia, le siguen las visuales. Esto se debe a que hay alta dosis de opioide y se acumuló metabolitos. ¿Cuál? El morfina 3. Entonces, tratamiento de esto, puedo dar fármacos para el delirio, antipsicóticos, pero el tratamiento de esto es cambiar de opioide a uno que no tenga metabolitos activos. Por ejemplo, metadona. Por ejemplo, fentanilo. Fentanilo, acuérdense que no lo puedo dar por vía oral. Entonces, ustedes se van dando cuenta por qué me gusta tanto la metadona. No tiene metabolitos activos, es barata, tiene alta, gran vida media. Lo que pasa es que hay que saber mejor usarla por el tema de no generar trastornos respiratorios. El delirio, sacamos y rotamos el opioide y podemos usar aloperidol como antipsicótico para calmar al paciente al menos un tiempito hasta que elimine los metabolitos estos que son neurotóxicos. Las mioclonías, estas sacudidas de manos y pies, suelen ser muy molestas y sobre todo de noche porque el paciente los despiertan. Y bueno, a ver, para las mioclonías puedo usar ácido valproico, puedo usar clonazepam, puedo usar diazepam, pero seguir poniéndole fármacos, ¿sí?, psicoactivos. ¿Qué hay que hacer? Cambiar el opioide por otro que no tenga metabolitos activos. ¿Sí? Entonces, la verdad que rara vez usamos fármacos para las mioclonías. Directamente cambiamos el opioide e intentamos no sumar más fármacos psicoactivos. ¿Los opioides pueden dar convulsiones? Sí, porque pueden generar una inhibición GABAérgica, ¿sí? Y el problema de esto es que las convulsiones por opioides son resistentes a los anticonvulsivantes, ¿sí? Entonces, los que más convulsiones dan, tramadol, meperidina y propoxifeno, son los que más convulsiones dan, ¿sí? Puede suceder con cualquier opioide, pero estos son los que más convulsiones dan. Por supuesto, el manejo de las convulsiones le vamos a dar el anticonvulsivante,
aunque sabemos que es poco eficaz, ¿sí? Y hay que sacar el opioide. ¿Cuáles son? Entonces, vieron que esto de neurotoxicidad por opioides, sedación, mioclonías, trastornos cognitivos, delirio, convulsiones, no es muy frecuente, no es tan frecuente. Entonces, suele darse cuando el paciente tiene dosis alta o toma hace mucho tiempo y acumuló metabolitos, o ya tiene algún trastorno neurológico o está deshidratado, genera falla renal o toma algún otro fármaco psicoactivo. Por ahí el paciente venía genial, ¿sí? Lo único que tenía era algo de insomnio, pero porque siempre tuvo insomnio, consultó a algún otro médico, le dio un poquito de alprazolam, de Alplax para dormir, y el paciente duerme, pero de repente empezó con confusión, empezó con delirio, desarrolló toda la neurotoxicidad. Lo que hay que hacer es por ahí o cambiar el opioide o retirar el fármaco que se puso al final. Vamos con este último caso. Este es un paciente de 55 años, tiene diagnóstico de cáncer de pulmón estadio 3A, o sea, avanzado. Tiene dolor torácico muy importante de 3 meses de evolución. 7 en 10 le duele. Localizado donde tuvo la cirugía, en la toracotomía. Con alodinia mecánica. Se mueve y le duele. Sensación de quemazón y el dolor no se irradia a ningún lado. Luego de 40 días de tratamiento, o sea que ya lo conocemos hace bastante, y habiendo controlado el dolor, el señor dice que tiene dolor ante estímulos inocuos, le roza la sábana y le duele en todo el cuerpo. Y dice que siente, ¿sí? Habitualmente con materiales como el cepillo de dientes, que sé yo, dolor o quemazón. Para ese momento el señor recibía morfina 600 miligramos por día, o sea, una dosis muy alta. Y estos episodios de dolor extraño, lo que se hizo, o lo que hicimos, es aumentarle dosis en términos de rescate. Por día está haciendo 6 rescates de 60 miligramos, al menos las últimas 24 horas. ¿Qué le sucede? Esto es hiperalgesia inducida por opioides. No sabemos bien por qué, ¿sí? Pero pareciera que es por desinhibición GABAérgica y glicinérgica, que son neurotransmisores analgésicos. Los opioides llegan a un punto donde los pueden inhibir. El opioide genera dolor, pero es un dolor diferente. No es donde le dolía antes al paciente, es generalizado, es neuropático, es como quemazón, es difícil de explicar y cada vez que le aumento la dosis el dolor empeora. Esto parecía ser, por eso que les decía, por la actividad de la morfina 3, desinhibición glicinérgica, y se puede activar el receptor NMDA. ¿Cómo manejamos esta hiperalgesia inducida por opioides? Hay que sacar el opioide. O usar un opioide o rotarlo a un opioide sin metabolitos activos, metadona, ¿sí? Fentanilo si estuviese internado. O al menos, si no puedo rotar el opioide, bajar un 50% la dosis de ese opioide. Recuerden que no le puedo sacar el opioide de un día para el otro. Si lo saco de un día para el otro, desencadeno abstinencia. Entonces, cuando tengo un paciente que le aumentó el dolor, ¿sí? De repente me dice, yo estaba bien y ahora me duele más, ¿sí? Hay disminución de la eficacia del fármaco. Lo que tengo que pensar es, hay tolerancia y tengo que aumentar la dosis, hay progresión de la enfermedad, el cáncer avanzó, pero esto mejora aumentando la dosis. O hay hiperalgesia inducida por opioides, esto empeora aumentando la dosis. Entonces se puede hacer una prueba terapéutica. Le aumento un poquito la dosis, si el dolor no cede, puede ser una hiperalgesia. Y lo que hago es o roto el opioide o disminuyo un 50%. Otros efectos adversos menos frecuentes. Dependencia. Y aquí quiero dejar muy claro. Hablamos de un paciente dependiente, el que hace uso compulsivo para sentir efectos diferentes al analgésico. Pierde control del tiempo, pierde sociabilidad, ¿sí? Y hay un daño psicofísico evidente. Si no, no es un adicto. Es decir, un paciente en la sala que grita para que le den morfina, ¿sí? Posiblemente sea un paciente con dolor. Y si después grita antes de que le duela para que le den morfina, si no tiene una dosis establecida, es un paciente con miedo porque no quiere que le vuelva a doler. No son adictos, ¿sí? El adicto tiene que consumir opioides sin fines analgésicos, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado por cómo definimos un adicto. El riesgo de adicción es menor al 1% siempre y cuando haya buena vigilancia del equipo de salud. O sea que es de los fármacos que menos porcentaje de adicción tiene si uno los compara, por ejemplo, con las benzodiazepinas. Síndrome de abstinencia sí es muy frecuente. Se da cuando hay una suspensión brusca del opioide o uso un antagonista.
Por ejemplo, si voy al odontólogo, me extraen una muela o me hacen un procedimiento quirúrgico y el odontólogo me dice toma tramadol una semana. Entonces yo voy, compro el tramadol y tomo tramadol cada 6 horas, una semana. Un opioide suave y por poco tiempo. Y después de esa semana lo dejo bruscamente. Y puedo tener un poquito de diarrea, puedo tener un poquito, me costó dormir anoche y puedo estar un poquito ansioso. Y eso es abstinencia. Una abstinencia chiquitita, pero es abstinencia. ¿Sí? Ahora, si yo vengo tomando opioides hace un mes y un día dejo de tomar, ¿sí? Lo que tengo es una gran taquicardia, un gran desasosiego, ¿sí? Insomnio, hipertensión, o sea, es una sensación tremenda. Los pacientes pueden morirse de abstinencia, pero un abstinente no es un adicto, o no necesariamente. Un abstinente es un paciente que se deprivó al receptor de su ligando, nada más. Quizás yo tomé opioides una semana nada más y no soy adicto, pero me lo suspendieron rápidamente, hice una abstinencia. Entonces, hay que explicarle a nuestro paciente que con los opioides hay tolerancia. Eso significa que con el tiempo vamos a tener que subir la dosis. Y puede haber abstinencia, por lo tanto no puede suspenderlos bruscamente. Y la abstinencia puede ser desde algo pequeño, como sudor, temblor, calambres, ¿sí? O algo muy tremendo, como alucinaciones, hipertensión, infarto de miocardio. O sea, puede ser algo muy pequeño o algo muy intenso. Y la abstinencia no habla de adicción. Para evitar la abstinencia, bajamos el opioide de a poco hasta que la demos sea igual a 30. Cuando la demos igual a 30, ahí lo podemos suspender. Prurito. Al prurito lo vemos mucho en pacientes que tienen opioide epidural con catéter espinal, ¿sí? Y se da por liberación de histamina. Así que básicamente lo podemos tratar con algunos antihistamínicos como la loratadina, ¿sí? La retención urinaria, ¿sí? No es tan frecuente, pero se puede ver, ¿sí? Y lo que hacemos en estos pacientes básicamente poner un catéter urinario, con eso suele mejorar y después, ¿sí? No suele repetirse. Y si la administración crónica, y le estoy hablando de muy crónica, más de años, ¿sí? Al disminuir las hormonas sexuales puede generar hipogonadismo, ¿sí? Por supuesto con alteración del deseo sexual. La realidad es que en los pacientes que toman opioides en forma crónica suelen tener enfermedades crónicas y graves. No llegamos a ver el hipogonadismo, ¿sí? Pero bueno, está descrito, por eso se los cuento. A nivel cardiovascular pueden generar algo de hipotensión. Recuerden que son algo de vasodilatadores, pueden generar algo de bradicardia, ¿sí? Y para prevenir estos efectos adversos, todos los que vimos, ¿qué tenemos que hacer? Primero, ¿sí? Que el paciente tome la mínima dosis necesaria para lograr analgesia. Buen control de dolor, evitando efectos adversos. Si el paciente no tiene dolor, ¿sí? Si el paciente no tiene dolor, inmediatamente reduzco la dosis entre un 25 y un 50%. Si el paciente tiene dolor serio, cero, le estoy dando una dosis innecesariamente alta, ¿sí? Entonces, no quiero dolor cero, quiero dolor controlado, que no es lo mismo. Que esté adecuadamente hidratado, que no haya alteración bioquímica, reducir los fármacos psicoactivos, ¿sí? Siempre laxantes, antieméticos, al menos los 3 primeros días, y laxantes siempre que tome opioides. Cambiar la vía de administración eventualmente y cambiar el tipo o rotar el opioide si aparece algún efecto adverso.